Profesora Claudia Forero, espero se encuentre usted muy bien y tenga un muy bonito día. En esta ocasión, a mi compañera Michelle Dayana Parra Palomino y a mi persona Eliana Muñetones Borges nos correspondió hablar sobre la Superintendencia de Industria y Comercio. Para empezar a hablar sobre este tema, debemos de tener claro acerca de qué se trata. La Superintendencia de Industria y Comercio básicamente es una agencia reguladora del Gobierno de Colombia que se encarga, valga la redundancia, de regular las prácticas comerciales justas, se encarga de promover e incentivar la competitividad y además de esto se encarga de ser una oficina en el territorio colombiano para los patentes y los registros. ¿Qué clase de servidor público es el superintendente? El superintendente de Industria y Comercio es un servidor público de carrera. Recordemos que estas personas llegan a la carrera administrativa y a su cargo por mérito, y de acuerdo a este depende su estabilidad o no en el ejercicio de sus funciones. Eso lo podemos presenciar en el artículo 123 y el artículo 124 de la Constitución Política de Colombia. También debemos recordar que no se nos puede olvidar que pueden ser destituidos de su cargo por 3 razones. La primera es por una mala calificación en el ejercicio de sus funciones. La segunda es por una violación al régimen disciplinario. Y la tercera es por la muerte o renuncia del servidor público correspondiente. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para ser superintendente? Superintendente de Industria y Comercio tiene cierta clase de requisitos que los podemos dividir en 2 ámbitos. Por un lado vamos a encontrar el ámbito laboral y por el otro vamos a encontrar el ámbito académico. Por el ámbito laboral se exige que tenga 10 años de experiencia en el campo o sector privado y en el sector público. Por otro lado, se le exige que haya sido docente en áreas relacionadas a este tema. Por el lado académico, vamos a encontrar que se le va a exigir que tenga una carrera profesional y también que haya realizado una maestría o un doctorado con temas afines al empleo. Estos son básicamente los requisitos que se exigen. Bueno, pero ¿cómo se elige al superintendente de Industria y Comercio? Bueno, el superintendente de Industria y Comercio es elegido por el presidente de la República de Colombia. Su elección se hace tras un concurso público de méritos donde se presentan más de 80 personas. También debemos recordar que bajo los parámetros de la ley, esto está establecido en el artículo 31 de la ley 909 del 2004, que habla precisamente sobre esto, sobre las etapas en la elección o en este concurso. También podemos acudir al decreto 1817. Recordemos que el actual superintendente de Industria y Comercio fue elegido en el 2018 por el presidente y es un abogado precisamente y su nombre es Andrés Barreto González. Bueno, en mi opinión, para mí la Superintendencia de Industria y Comercio es una de las superintendencias más importantes para cualquiera de nosotros. ¿Por qué digo que es una de las más importantes sin dejar de lado las otras? Ya que cada uno adquiere una función demasiado importante. Digo que sobresale porque de una manera u otra todos somos consumidores de algún tipo de producto, cualquiera que sea, o compradores, o desde el más pequeño hasta el más grande. Debemos de alguna forma sentirnos acobijados por esta superintendencia porque es ella quien se encarga de que los productos tengan una buena calidad, se encarga de la relación entre los productores, se encarga de los productos, de los bienes. Claro, debemos, y es como su tarea, sentirnos protegidos, porque esto hace pensar que los productos que llegan a nuestra mesa son productos de calidad, son productos aptos para nosotros, son productos con los cuales nos vamos a sentir conformes. Entonces, para mí, por eso, es una de las superintendencias más destacadas y que, sin importar la edad, nos acobija a todos, porque siempre vamos a consumir algún tipo de bien, como yo ya lo decía. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Dayana Parra Palomino. Siguiendo los parámetros de lo anteriormente expuesto, me gustaría redundar frente a lo que tiene que ver con la creación de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero esta vez bajo el amparo de la ley, tomando así como referencia el decreto 149 de 1976, que nos habla que se suprime la Superintendencia Nacional de Producción y Bienes. Se redistribuyen sus funciones y se revisa la organización administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es así como, manteniendo las funciones ya establecidas en el decreto 201 de 1974, se le anexa la función de dirección, control y coordinación en cuanto a lo que tiene que ver con materia de propiedad industrial y servicios administrativos industriales.
De esta manera, la Superintendencia de Industria y Comercio surge como entidad con personería jurídica perteneciente a la rama ejecutiva del poder público. Dicho esto, pasamos a las funciones generales de la Superintendencia de Industria y Comercio. La primera encontramos que es la encargada de asesorar al gobierno frente a la formulación de políticas que tienen que ver con la protección del consumidor, la promoción de la competencia y la propiedad industrial. En cuanto a lo que tiene que ver con la protección del consumidor, cabe destacar que en el año 2005 la Superintendencia de Industria y Comercio crea la Guía del Consumidor, en donde el principio fundamental prevalece en garantizarle al consumidor la variedad en cuanto a calidad, productos y precios, para que sea él quien escoja el que mejor satisface sus necesidades, garantizando así la veracidad de la información en cuanto a los bienes y servicios. La segunda función de la Superintendencia de Industria y Comercio es imponer sanciones frente a aquellos que violan las normas comerciales restrictivas de competencia y protección al ciudadano. De esta manera, ordenándole al infractor que modifique o termine con la conducta que va en contra de la competencia. La tercera encontramos que es la encargada de autorizar acuerdos y convenios que tienen que ver con la estabilidad de un sector básico de producción de bienes y servicios en la economía, aunque en principio parezca que esto vaya en contra de la libre competencia. La cuarta encontramos que es la encargada de controlar y vigilar las cámaras de comercio y coordinar el registro mercantil. Como quinta función encontramos que es el registro único de proponentes. Como sexta función encontramos que ella establece los requisitos de propaganda comercial de bienes y servicios que sean nocivos para la salud. La séptima nos topamos con que es la encargada de controlar y vigilar las actividades desarrolladas por las ligas y las ligas y asociaciones del consumidor. En el octavo lugar nos encontramos que presta servicios no domiciliarios de telecomunicaciones. En el noveno lugar nos encontramos con que es la encargada de controlar los precios, el acaparamiento y la especulación indebida de información. En el décimo y último lugar nos topamos con que ella es la encargada de autorizar entidades certificadas que puedan prestar servicios al país. Dicho esto, pasamos a lo que tiene que ver con la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio. Encontramos el despacho del superintendente, en el cual deriva tres oficinas. La oficina de control interno, la oficina de atención al ciudadano informática, la oficina de asesora jurídica, la oficina de asesoría de planeación. Pasamos a las direcciones delegadas que hablamos de los superintendentes. Los superintendentes delegados que la industria de comercio ha establecido han sido 4 para el buen funcionamiento de la misma entidad. El primer superintendente delegado encontramos el superintendente delegado de la libre competencia, el superintendente delegado de la protección del consumidor y la metrología, el superintendente delegado de la propiedad industrial y el superintendente delegado de asuntos jurisdiccionales. Por regla general, los delegados que han sido mencionados anterior son para que asesoren al superintendente de la industria y comercio frente a la formulación de políticas que tienen que ver con su área específica. Aparte de esto, ellos deben llevar a cabo las funciones asignadas, además de llevar control de sus recursos en el área en el cual se desempeñan y también presentar informes de los mismos. De esta, por regla general, cabe destacar que se desprenden otras direcciones, las cuales se conocen como direcciones delegadas. De estas otras se presentan aquí. Las direcciones delegadas encontramos la de protección al consumidor, encontramos la dirección de protección al signo distintivo, encontramos la dirección de nuevas creaciones y la dirección administrativa y financiera. Entonces, en este caso, pasamos a lo que tiene que ver, aquí por último, nos encontramos con lo que tiene que ver con la Secretaría General, lo cual cabe destacar su función principal, que es la de asesorar al Superintendente de Industria y Comercio frente a la creación de normas y políticas que tienen que ver con los recursos humanos de la misma entidad. También coordina y controla las actividades y las funciones desarrolladas por el despacho administrativo y financiero.
Pasamos a lo que tiene que ver con la designación de superintendente. Como ya lo mencionó anteriormente mi amiga, cómo se nombra y demás. En este caso, yo voy a hablar sobre la parte que tiene que ver con la ley. Según el decreto numeral 775 del 2005, se establece que se especifican que son de carrera administrativa todas las superintendencias que tengan que ver con la administración pública nacional. En cuanto a este mismo decreto, nos habla en el capítulo 2, artículo 7, numeral primero, sobre la categorización de los cargos. En este caso, el superintendente de Industria y Comercio se nombra como empleado público de libre nombramiento y remoción e igual de manera ordinaria como se establece en el capítulo en el mismo decreto, en el capítulo tercero, artículo 9, numeral primero, que estos deben de cumplir con los requisitos establecidos por el nivel directivo. Pasamos a lo que tiene que ver con las inhabilidades e incompatibilidades. Bajo el amparo de la Ley 734 de 2002, en el cual se expide el Código Único Disciplinario, se habla sobre los regímenes de inhabilidad, incompatibilidad, impedimentos, recusaciones y entre esos conflictos de intereses. ¿Qué las inhabilidades? En inhabilidades encontramos las inhabilidades sobrevinientes y a estas se les anexan en este caso las que tienen que ver cuando la persona no tiene que haber sido condenada a un término mayor de 2 años por un delito doloso, mediante a los 10 años anteriores a querer asumir el cargo. La segunda es no puede haber sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces, no puede estar declarado, no puede estar en situación de interdicto judicial y no puede haber sido declarado responsable fiscalmente. Esas son las inhabilidades. En cuanto a incompatibilidades, nos encontramos con las incompatibilidades de gestión, incompatibilidades de uso de licencia, incompatibilidades de que no pueden celebrar contratos de prestación de servicios exentos de lo que está en la normatividad. En el uso de licencia se refiere a que ellos no pueden mientras están en su servicio público, como servidores públicos, desempeñar otra función en la administración pública. Y en cuanto a lo de incompatibilidad por gestión, encontramos 2 tipos de incompatibilidades, se desprenden aquí. La primera es que la persona que haya sido funcionaria pública no puede gestionar en lo que es la competencia de su cargo ni en primera, ni en tercera persona, ninguna función que tenga que ver con su cargo, y este no tiene un término indefinido, es indefinido porque es durante el tiempo de vida del funcionario. La segunda es que después del retiro del funcionario, él no puede llevar a cabo acciones en la misma dependencia donde trabajó, y esta circunscribe al término de 1 año. Y como última función tenemos como incompatibilidad, es la que él no puede, el servidor, o sea, el funcionario no puede percibir asignaciones, más de 2 asignaciones del Tesoro Público, lo cual equivale que busca es que no haya concentración del poder o privilegios de oficiales en cabeza de una sola persona, y que de esta manera sí se desempeñen más eficaz las funciones que ya son establecidas para el cargo como tal. En cuanto a los impedimentos y recusaciones, nos encontramos bajo el amparo de la misma ley, que los impedimentos y recusaciones tienen que ver que en cuanto a que no puede tener amistad íntima o enemistad grave con alguno de los sujetos procesales. A eso tampoco puede tener, él no puede aconsejar o manifestar su opinión frente a alguna actuación, ni haber sido defensor o representante de alguno de los sujetos procesales o en su defecto de la contraparte. Tampoco puede ser pareja, cónyuge, compañero permanente, pariente en 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o pariente o primer civil, en este caso de alguno de los sujetos procesales. Tampoco lo puede ser de preferir en la acción de la conducta cuya revisión ya está en dicha de la persona del ente inferior que dictó la providencia. Como otra impedimento de recusación, encontramos que no puede haber sido o ser deudor o acreedor de alguna de las personas que se encuentran como sujetos procesales, ni tampoco su cónyuge o compañera permanente, ni un pariente en 4º grado de consanguinidad, ni en 2º de afinidad, ni en 1º civil.
Frente a esto pasamos ya a lo que tiene que ver con los órganos de control, que son los encargados de vigilar la tarea como tal del funcionario superintendente en este caso. Encontramos que el encargado de esto en cuanto a lo que tiene que ver con la parte disciplinaria y el accionar como tal del funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada específicamente de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, nosotros encontramos que los órganos como la Contraloría General de la República, el Presidente de la República, la Comisión de Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda y Contratos Públicos también son los encargados de velar de cierta manera la parte administrativa y disciplinaria de los empleados públicos. Por ende, también podrían entrar entre esta competencia. Pasamos a lo que tiene que ver con, y por último, a lo que tiene que ver con los órganos adscritos y vinculados, donde la pregunta es, ¿la Superintendencia de Industria y Comercio es un órgano adscrito o vinculado? Según la ley 489 de 1998, en su artículo 38 nos establece que lo que son los establecimientos públicos, las superintendencias y las unidades especiales son órganos adscritos. En cuanto a lo que tiene que ver con sus diferencias, tenemos que los órganos adscritos y los vinculados tienen las siguientes diferencias. Consiste en que los órganos vinculados son órganos descentralizados, mientras que los órganos adscritos son órganos que, aunque algunos gocen de descentralización, no tienen autonomía en cuanto a jurídica, son dictados por el sector de desconcentración, más no es descentralización. En cuanto a los órganos vinculados, tienen mayor autonomía que los órganos adscritos de la administración central. Otro es que los órganos vinculados sí tienen personería jurídica. En los órganos adscritos pueden o no tenerla, siempre y cuando es lo que esté estipulado en la Constitución o la ley que los creó. Dicho esto, nosotros de antemano quedamos muy agradecidos por su atención y muchas gracias.